panel 2, denominado Factores de Riesgo y Consecuencias de la Trata de Personas. Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, continuando con el Foro Internacional de Trata de Personas y diversas formas de explotación, ahorita nos toca el turno del panel número 2 de Factores de Riesgo y Consecuencias de la Trata de Personas. Aquí tenemos a la licenciada psicóloga Patricia Prado Hernández. Ella es psicóloga clínica y diplomada en explotación sexual comercial infantil con un enfoque de derechos humanos. Su trabajo como voluntaria inició hace más de 25 años, pero desde 2005 se integra a Fundación Camino a Casas, de la cual actualmente es presidente. Coordinó el desarrollo del primer modelo de atención especializado en México para la atención y rehabilitación de niñas y jóvenes víctimas de ese delito, modelo que ha sido altamente exitoso. Ha participado en campañas de prevención en materia de trata junto con otras ONG y ha sido miembro de varias comisiones gubernamentales como representante de la sociedad civil en temas de trata de personas, mujeres, equidad de género y familia, entre las que se encuentran Províctima y la Comisión Intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas de la CEGOV. Ha participado en programas de radio, televisión y ha escrito artículos acerca de la trata de diversos medios. Actualmente es consejera consultiva del Instituto Nacional de las Mujeres. Mucho gusto y escuchamos su ponencia. Ya. Okay. Bueno, decíamos que el tema que nos ocupa ahorita son las consecuencias de la trata de personas, con un enfoque individual y social, así como las consecuencias físicas, psicológicas y emocionales que tiene una víctima de estos delitos, una persona víctima de estos delitos. Y bueno, yo primeramente quisiera agradecer esta oportunidad que se nos da para poder explicar esto a personas que de alguna u otra manera están muy involucrados con el trabajo con las víctimas, ¿verdad? Con las mujeres, los varones, los niños, los jóvenes que llegan habiendo sido víctimas de este terrible delito. Me parece que ahorita pues se ha hablado acerca de todo, de la forma en que este delito atenta en contra de los derechos humanos de las personas y del individuo, sea hombre, mujer, niño, adulto, menor, lo que fuere. Y cómo esta forma en la que se atenta en contra de sus derechos lo lleva a una posición absolutamente de indefensión en muchos de los casos. Hoy vemos una diversidad de víctimas donde pueden haber sido esclavizadas de una manera rotunda, ¿no? De una manera completa. Y vemos otros casos en donde fueron víctimas, pero aparentemente en libertad, ¿no? Pero al final fueron víctimas de una u otra forma. Y en todos los casos se atenta en contra de sus derechos y destruye la salud física, psicológica y emocional de una persona. Hay que aclarar que en el origen de este delito el Estado tiene una gran responsabilidad, porque permite o fomenta prácticas discriminatorias que impiden el libre desarrollo de la personalidad. Un poco creo que lo que estaban explicando, ¿no? Cómo hay una concepción errónea en el caso de las mujeres y de los menores de edad, sobre todo, en donde se les trata como si fuesen ciudadanos de segunda. Y el Estado lo propicia, lo favorece de muchas maneras. También es omiso en juzgar, ¿no? Y procesar a los tratantes en muchos casos también, lo hemos visto en muchos estados de la República, sucede eso.
y tiene una falta continua de reconocimiento y protección de los derechos humanos, especialmente de esta población que es vulnerable. ¿Cuáles son esos derechos que se violan? Y esto tiene que ver precisamente con los efectos que después esto tiene sobre una persona. Son muchos, pero voy a mencionar solo algunos. Es el derecho a su libertad, a la no discriminación, ¿no? Porque por el simple hecho de ser mujeres, ser menores de edad, ya tienen una condición discriminatoria terrible. Se tiene en la sociedad esto. Derecho a la libertad y la seguridad de las personas. El derecho a la justicia también, a no ser sometido a la tortura, a tratos crueles e inhumanos, y a una vida sana con salud física, mental y psicológica. Todos esos derechos son, digamos, pisoteados, ¿no? En el caso de una víctima de trata. Y a mí me gustaría un poco enfocarlo en el caso de las víctimas de explotación sexual, que es la experiencia que yo tengo, en donde son niñas, jóvenes, mujeres que fueron llevadas lejos de sus entornos familiares, de su entorno social que conoce, son extraídas de estos entornos y son llevadas a lugares distantes. Muchas niñas incluso nunca habían salido ni siquiera de sus municipios, ¿no? Y de pronto están en una ciudad como en Puebla o la Ciudad de México, donde empiezan a ser explotados de una manera pues terrible, porque por supuesto esto va en contra de su voluntad, pero va de la mano de una serie de mecanismos que los propios tratantes van desarrollando para tener control sobre ellos, ¿no? Y ahorita vamos a ver sobre exactamente algo sobre eso. Como sociedad, el permitir la trata de personas como cualquier otro delito tiene una implicación no solo a nivel individual, sino también social, que nos afecta a todas y a todos. Yo creo que cuando nos acostumbramos a escuchar de este tipo de delitos y ya ni siquiera prestamos atención a ello, quiere decir que nos hemos ido habituando a esa nueva realidad que ya no nos afecta aparentemente, pero que en el fondo sí nos está provocando pues estos miedos sociales, estos temores que se generan en cualquier lugar en donde se empiezan a dar estas desapariciones de jóvenes, de niños, y que tienen una implicación social directa sobre el entorno en donde se está llevando a cabo esto. ¿Por qué? Porque si yo vivo en paz y tranquilo en una comunidad y de pronto empieza a desaparecer mi vecina, desapareció el hijo de alguien más y no hay comunicación con esas personas, se empieza a generar un temor social, ¿no?, alrededor, y una inseguridad que es notoria, porque entonces las personas tienen actitudes como esta que preguntaba esta persona, la señorita que preguntó al final, que fue cuando yo escuché, decía: es que me da miedo que mi hija salga, me da miedo que mi hija vaya vestida de cierta manera. Y bueno, tiene que ver con todo lo que se expuso anteriormente, pero también esto tiene una implicación a nivel social en el entorno donde se están llevando a cabo estas desapariciones o estas extracciones de personas, donde se puede suponer muchas cosas, ¿no? Desde que se fue, porque así lo suponen normalmente las autoridades, se fue con el novio y ella lo quería así, o incluso la falta de visión de la familia para poder asumir que la desaparición de esta niña no es simplemente porque se iba con el novio, sino que hubo toda una serie de mecanismos de una persona que incidieron sobre ella para hacerla aceptar el irse, y a veces incluso van con el permiso de la familia, porque los tratantes son tan hábiles que logran incluso que la familia misma acepte que se vaya en unos encuentros muy breves que tienen con estas familias, pero eso les asegura también un control mayor sobre la víctima. ¿De qué manera? Bueno, él ya sabe dónde viven, quiénes son los padres,
cuántos hermanos hay, y es un mecanismo de control continuo posteriormente. Si tú regresas, si tú dices, si tú hablas, yo voy a ir a matar a tu familia, voy a ir por tu hermana. Y esta forma de ir controlando a la víctima va desarrollando una serie de características en ellas, ¿no? ¿Qué factores influyen en que una chica pueda acceder a irse? Bueno, hay una serie de factores que tienen que ver con la vulnerabilidad, con la pobreza, pero que no son todo y tampoco podemos encuadrarlos en eso, porque hoy vemos personas de todos los niveles sociales que pudieron haber sido víctimas de esto. Con educación incluso, niñas universitarias, jóvenes universitarias que a través del internet encuentran un trabajo que les parece muy atractivo para el verano y nunca regresan. Es decir, estamos viendo que esto se está extendiendo cada vez más. Pero hemos visto también, y hay un factor que creo que es muy importante, que ahora hemos empezado a detectar, niñas y jovencitas que son hijas de mujeres que se dedican a la prostitución. Estas niñas miran y ven la prostitución como algo normal, como algo que así lo han vivido toda su vida, y empiezan a ser incluso explotadas desde que tienen 6, 7 años por los mismos clientes que acuden a ver a la madre. Y con el tiempo estas niñas se vuelven de verdad, tienen ciertas características que se salen del patrón que tiene la víctima, que fue llevada lejos y que es obligada a tener 20 o 30 servicios diarios, ¿no? Sino que estas niñas ya empiezan a efectuar una serie de actividades y a dar servicios, pero que ciertamente son víctimas de trata porque son víctimas del abuso de personas mayores de edad, pero también hay una exposición de estas niñas que facilita mucho el delito sobre su persona. Ahora, entendiendo esto, la erotización total del cuerpo femenino viene por la conjunción de factores tales como la globalización, el liberalismo y el patriarcado. Esto, hay una erotización de los menores de edad y una gran pornografía infantil. Lo vemos también en los anuncios, en la publicidad en general, la mujer está erotizada. Y esto se ha llevado a los niveles de la infancia también, donde vemos hasta programas donde las niñas se trata de que sean seductoras y de que bailen y canten con ciertos movimientos y ciertas actitudes que los va erotizando también. Todo eso va favoreciendo y va haciendo que finalmente estas niñas acaben teniendo una exposición mucho más fácil a este tipo de delitos. ¿Cuáles son los trastornos psicológicos y psiquiátricos de una víctima, en este caso, que va desarrollando? Bueno, se ha encontrado que el 55% de las víctimas que son rescatadas van a presentar cuadros de depresión a lo largo de su vida. Si no son tratadas, si no son atendidas, van a tener depresión. El 50% muestra trastornos de ansiedad. El 77% estrés postraumático también. Temores, desconfianza, manipulación, es un rasgo que van desarrollando también como un mecanismo de defensa, la manipulación. Falta de concentración, hemos visto que les cuesta muchísimo trabajo, por ejemplo en las menores, que pues el objetivo es que estudien, que recuperen su vida como estudiantes, ¿no? Vemos que les cuesta muchísimo trabajo porque hay una pérdida en la concentración, pérdida de memoria, problemas de atención, no pueden atender por largos periodos ninguna actividad, un déficit emocional porque reaccionan de manera, su reacción ante las circunstancias cotidianas donde ya no hay peligro, ¿no? Pues empieza a ser también totalmente disfuncional en muchos casos, y un déficit cognitivo, ¿no? Les cuesta muchísimo trabajo aprender cualquier cosa.
Entonces, estas jóvenes se tienen que trabajar y creo que irían a hablar acerca de, pues, el tratamiento y la recuperación de una joven. Pero todas estas cosas son importantes tenerlas presentes cuando se tiene a una víctima, a una sobreviviente de trata, porque van a presentar de continuo este tipo de circunstancias que, por ejemplo, cuando van a declarar, van a empezar el proceso, ¿no? Ellas al principio tienden a cambiar mucho digamos, las versiones, ¿no? Porque además no están muy ubicadas en espacio y en tiempo de pronto respecto de los hechos que vivieron. Y hay que entender que eso va a pasar. Y en la medida que tienen una atención y recuperación, van recuperando todo esto. Algo que las chicas aprenden, y es algo que se va desarrollando y está comprobado que se desarrolla en las sobrevivientes de trata y en general los sobrevivientes de cualquier situación de extrema, digamos, violencia, es la indefensión aprendida. Es decir, la indefensión aprendida es algo que les impide escapar. Por eso también cuando una autoridad les pregunta, ¿pero por qué no escapaste? La verdad es una pregunta, créanme, muy tonta para una chica en esas condiciones. No se puede, cuando se ha establecido la indefensión aprendida en una persona, está hablando donde ella ya, digamos que tiró la toalla. Dijo, yo no voy a salir jamás de esto. Es imposible, porque si incluso salgo, seguramente mi familia me va a rechazar, mi comunidad me va a expulsar, yo no voy a tener oportunidades ya. Y esta indefensión logra que el tratante tenga todavía más control sobre ellas, ¿no? Y hemos tenido el caso de niñas y de jóvenes que fueron llevadas ilegalmente a los Estados Unidos y el padrote las controlaba con un teléfono desde México. Desde México le decía, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Ya me dijeron que te metiste a la tienda, al 7-Eleven o a cualquier tienda, ¿no? Y que perdiste el tiempo. Hay de ti que no me deposites hoy el dinero porque todos los días tienen que depositar la cantidad que ganaron. Es impresionante como una persona a esa distancia, estamos hablando que él está en México y la chica está en Houston, la puede controlar. Esa es indefensión aprendida. No hay manera de que yo escape de esto. Porque la desconfianza que se va desarrollando en ellos es tal que cualquier persona que volteen a ver está segura de que es parte de la red y del control que hay sobre ella. Y finalmente también algo que hay un déficit emocional también, un pobre control de impulsos, síndrome de Estocolmo, ¿no? Que es esta, digamos, este lazo que se establece con el agresor, en donde por eso muchas de ellas ni siquiera asumen que fueron víctimas. Eso es clásico, cuando una víctima es rescatada, ya como sobreviviente, ya al principio puede tardar incluso meses en aceptar que ella fue víctima y que esta persona la tenía obligada. Lo va a proteger, lo va a defender, va a decir que era su novio, que su esposo, que él se iba a casar, que solamente estaba juntando dinero para la casa. Todas estas historias que se oyen mucho son reales para ellas. Y es como han construido de alguna manera en su imaginario algo que les permita sobrevivir. ¿Sí? Porque además imagínate darte cuenta que esa persona a la que tú le diste todo es ahora una persona que se convierte en el agresor, en el violentador, pero que al mismo tiempo sigue manejando mecanismos contigo de que si te portas bien, vamos a hacerlo y tienes que echarle ganas, y de repente les hablan hasta bonito, las llevan a comer, las llevan a comprar algo. Entonces van ellos ejerciendo un control terrible sobre ellas a nivel emocional, psíquico, en todos sentidos. Y finalmente, otra de las características es que tienen una disociación afectiva. Ellas ya llega un momento que
parecería que no sienten, parecería que no están presentes incluso cuando ante circunstancias, y lo que se ha encontrado es que ellas, para sobrevivir, cuando tienes que atender 30 o a veces hasta 40 crisis en un día, la única manera de soportar eso es jugarse. Y entonces no, parecería que no están, aunque estén, parecería que no están. Y ese efecto sí continúa después y se presenta muchas veces en ellas. Entonces hay que tener mucha paciencia en el proceso, los procesos con ellas. ¿Qué síntomas físicos? Bueno, lesiones físicas, muchísimas de ellas traen lesiones físicas por golpes, maltrato, por el simple hecho de tener 30 o 40 relaciones diarias, afecta la columna vertebral, afecta toda la, digamos, el ser de la persona, ¿no? Físicamente vienen muy maltratadas, vienen muy mal, tienen dolores de cabeza continuos, dolores de espalda, problemas dentales, una fatiga terrible, la pérdida de peso, náuseas, vómitos, es algo que se ve continuamente en ellas. Y presentan también trastornos adaptativos, ¿no? Tienen como respuestas limítrofes en lo cotidiano, ¿no? Parecería que no entienden, les explicas cosas muy sencillas y parecería que no te la captan, y en eso hay que tener mucha paciencia con ellas, y el trato humano, digno, respetuoso y afectuoso con ellas es importantísimo. Yo sí quiero decirles, las chicas cuando reciben de parte de una autoridad un trato amable, afectuoso, incluso les podría decir cálido con ellas, las niñas empiezan a tener una respuesta diferente, empiezan a cooperar, empiezan a tratar de buscar, por lo menos intentan entender lo que está sucediendo. De otra manera, simplemente parece que no se escuchan, o sea, como que no les importa. Entonces, nosotros en nuestra experiencia hemos visto jóvenes que cuando logras tener con ellas una buena comunicación y un proceso de restauración correcto con ellas, son niñas que incluso cooperan con las autoridades de una manera asombrosa, ¿no? En el caso, por ejemplo, ¿te acuerdas de Ángeles? Esta chica decía ella que le habían dicho los abogados que ella era una investigadora, y entonces ella hizo recorridos y identificó lugares y demás con las autoridades, y gracias a lo que ella pudo dar de información a las autoridades, ya su caso ya estaba cerrado, etcétera, ¿no? Pero ella accedió a ir con las autoridades y recorridos y dio información que dieron como resultado el rescate de otras chicas. Es cuando de verdad se logra que una sobreviviente haya entendido el valor de lo que vivió en el sentido de la información que puede brindar para el rescate de alguien más. Y eso se logra con mucha paciencia, con mucha comprensión de que todas estas cosas que se han mencionado van a estar presentes en una joven. ¿Qué sucede a nivel social cuando una chica logra ser rescatada y llevada a un proceso muy exitoso de recuperación? En lugar de ser una joven, y tenemos el caso de una joven nuestra, que ella estuvo 2 años ¿dónde estuvo ahí? En Sullivan. Ella estuvo 2 años allí, en Sullivan, y fue enviada al refugio con nosotros. Y ella estaba en la posición de aceptar o no la ayuda porque tenía ya 18 años. Y ella decide quedarse y darse la oportunidad. Y quiero decirte, si María hubiera regresado a su casa inmediatamente después de ser rescatada, lo más probable es que ella hubiera sido rechazada por sus padres, por su comunidad, hubiera sido una chica que hubiera tenido que salir y en el mejor de los casos no hubiera regresado a la prostitución, pero a lo mejor hubiera vivido unas circunstancias terribles en su persona y volviéndose una víctima crónica, que eso es lo que sucede cuando una víctima no tiene atención.
se vuelven víctimas crónicas y toda su vida van a ser víctimas, aunque ellas digan que están bien. ¿Y qué sucede con este caso? Bueno, el caso de ella, ella decide darse la oportunidad, decide continuar con sus estudios e ingresar a la universidad. Ella ingresa a la universidad, termina la carrera de Derecho. Un año antes de terminar tiene que hacer sus prácticas, le preguntamos qué quiere hacer y ella dice: yo quiero trabajar en la Suprema Corte de Justicia porque yo quiero incidir de alguna manera en que este terrible crimen termine. Y entonces, bueno, pues como nosotros siempre decimos, Dios está, nos apoya y abre puertas. Coincide que acabamos de conocer a una persona que trabaja en la Suprema Corte, ella nos ayuda y la pone en contacto con uno de los ministros. Entra a hacer sus prácticas profesionales directamente con uno de los ministros y al cabo de un año el ministro le dice: estamos muy orgullosos de ti, queremos que continúes, y le dan su plaza, ¿no? Y no solo eso, sino ella ya había empezado su maestría y ahora están apoyándola con su maestría. Todo eso quiero solamente que entendamos esto. Hoy ella es una sobreviviente, una superviviente, nosotros le llamamos, que es exitosa. Hoy ella regresa a su comunidad y todo el mundo le aplaude. Le llaman por teléfono: abogada, tengo un problema, ¿me puede ayudar? Ha tenido incluso eventos en su propia comunidad donde le han hecho reconocimientos y se ha vuelto un ejemplo para todos. Fue la primera de toda su familia en acceder a una universidad y hoy, por su ejemplo, un hermano y primos están también en la universidad. Eso es lograr que una sobreviviente realmente salga adelante. Pero eso requiere el trabajo conjunto de las autoridades, las que imparten justicia, de aquellas personas que las atendemos y de la sociedad.